Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Hace solo unos instantes concluyó una conversación que sostenía con un cubano radicado en Miami, un buen cubano, un patriota cubano que lleva muchos años en esa ciudad del estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, y que ha dedicado toda su vida a defender la causa de la libertad y la democracia de Cuba. Entre las cosas de las que conversamos de varias cosas. Rápidamente hablamos un poco de masonería, incluso tocamos algunos temas de rosacrucismo, hablamos de la situación cubana, de la situación venezolana, pero lo que quiero compartir con quienes vean este video es un tema que hace días me viene preocupando, pero que no lo había tratado debido al exceso de trabajo que tenemos quienes hacemos todo lo posible y aún lo imposible por sacar a Cuba de esta triste página en que el régimen de los hermanos Castro la han hundido, la han sumido. Es decir, apenas tenemos espacio, apenas tenemos tiempo para otras cuestiones que no sean atender a la cantidad de víctimas, a la cantidad de personas, a la cantidad de activistas que diariamente pasan por nuestra sede en busca de alguna ayuda con la intención de denunciar algo, algún atropello, o los activistas que vienen por cuestiones de trabajo, por cuestiones del activismo pacífico a favor de la libertad y la democracia de nuestra sufrida nación. El tema en cuestión, el tema al que me refiero. Muchísimas personas en las redes sociales, muchísimas personas acostumbran a opinar por estos días, piensan que qué está pasando con los cubanos, que los venezolanos están saliendo por miles a las calles a protestar, y que qué pasa con los cubanos, los venezolanos, por difícil que sea su situación, a medida que se fueron profundizando las equivocadas políticas de Hugo Rafael Chávez Fría y luego de su sucesor Nicolás Maduro, la situación de los venezolanos es muchísimo mejor que la de los cubanos, sin duda. Nadie en el continente americano atraviesa, vive, sufre peores condiciones que la que vive el pueblo cubano, un pueblo sin libertad, un pueblo sin derecho, un pueblo en la miseria, un pueblo oprimido, un pueblo reprimido, un pueblo con miedo, un pueblo aterrorizado. Ahora, ¿por qué en Venezuela están saliendo por miles a la calle a protestar, a reclamar el fin del régimen de Nicolás Maduro, a reclamar sus derechos, sus libertades, es decir, dañada, perjudicada, conculcada, pisoteada por el régimen venezolano, con el apoyo del régimen de los Castro, el régimen tutor, mentor del régimen venezolano? Eso es sencillo de explicar. Y no es que los cubanos seamos menos que los venezolanos o que tengamos más miedo que nadie en el continente. No, el asunto es sencillo. Recordemos que Fidel Castro llegó al poder en 1959 y hábilmente se alió a el bloque soviético, se unió a la órbita de naciones satélite del imperio soviético. Recordemos lo que pasó en Bahía de Cochinos, recordemos lo que sucedió después, el abandono en que quedamos los cubanos en todo el continente, y cómo Castro, repito, muy hábilmente, al aliarse a este imperio le garantizaba, le aseguraba su permanencia en el poder con su fuerte poderío militar. Los misiles nucleares soviéticos eran la principal protección que el régimen de los hermanos Castro tenían en la década del 60, 70, 80. Recordemos que cuando la crisis de los misiles, el presidente norteamericano Kennedy llegó a un acuerdo con el dictador soviético Nikita Khrushchev, por el cual los soviéticos retiraban los misiles nucleares que estaban instalando en Cuba, y los norteamericanos se comprometían, además de retirar su base militar en Turquía, también a no agredir al régimen de los hermanos Castro. En ese estado de cosas, los Castro montaron en Cuba un régimen completamente
terrorista, un régimen que fusiló a cientos de cubanos, encarceló a miles de cubanos, fusiló a miles, fueron miles los fusilados y encarceló a miles de cubanos también, cubanos que sufrieron tortura y sufrieron situaciones indecibles, extremas. Eso lo conoce todo el mundo y no habían voces que se levantaran en defensa de las víctimas cubanas que sufrían un régimen tan pero tan terrorista. Esos años, ¿no?, de completo terror comunista con el apoyo de los misiles nucleares soviéticos, aquellos años, aquellas décadas de Guerra Fría, donde nadie alzaba, repito, solo unos pocos alzaban su voz a favor de los cubanos, permitieron a los Castro hacer algo que Martin Seligman, un sociólogo norteamericano, definió como síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida. Y para explicar esto voy a contarles una anécdota de algo que me sucedió hace aproximadamente 25 o 30 días. Hace 25 o 30 días voy a casa de un amigo médico con la intención de resolver algunos asuntos médicos para activistas enfermos. Recordemos que la situación con la atención médica en Cuba es bastante crítica para la mayoría de las personas y para los opositores podríamos decir que lo es más, porque nuestros activistas no confían en médicos que pueden recibir órdenes de la policía política y que son capaces de cualquier cosa con tal de salir hacia lo que llaman misión en Venezuela, en Brasil o en cualquier parte del continente americano, de África, Asia o cualquier otra parte del mundo. Visito al médico amigo mío y cuando yo me iba me dice, tengo unos vecinos, profesionales ellos, muy capaces, que te admiran mucho y siempre me están diciendo que cuando tú vengas a mi casa, te lleve a la casa de ellos porque quieren conocerte. Le digo, vamos un momentico que tengo tremenda prisa. Fuimos hasta la vivienda de esos vecinos y cuando tocamos a la puerta y nos abren y él me presenta a la madre y al hijo, estaban 3 o 4 más integrantes de la familia sentados en la sala viendo televisión. Se presentan, me saludan, nos presentamos mutuamente y el hombre me dice, oiga, yo a usted lo admiro muchísimo, ustedes son muy valientes, ustedes hacen algo que yo no me atrevería a hacer, yo quisiese, pero no me atrevo, yo no tengo el valor que tienen ustedes. Y mi respuesta sintética, porque pensé que me iba a ir rápido como tenía planificado y no, tuve que pasarme 3 horas y media conversando de pie con ellos porque me decían siéntate y yo les decía me tengo que ir y así de minuto en minuto fuimos a parar a más de 3 horas de conversación en el portal, es decir, a la entrada de la vivienda. Yo le decía cuando él me dijo que nosotros éramos muy valientes y que él no se atrevía a hacer lo que nosotros hacíamos, yo le decía no, la cuestión es de información. Si tú tuvieses la información que yo tengo sobre que sí se puede, que sí, uniendo fuerzas, los cubanos que queremos libertad, democracia, bienestar para la nación, justicia, podemos alcanzarlo, entonces tú también estuvieses haciéndolo. El problema está en que tú, en medio de esa situación en la que viven miles de cubanos, en la lucha esa diaria, por la inmediata subsistencia, por ver qué comes, qué come tu familia, cómo se visten, cómo se ponen un par de zapatos decentes, cómo arreglan la vivienda destruida, en medio de tantas miserias, en medio de tantas necesidades, y con un Estado terrorista siempre haciéndote ver que quienes se atreven a enfrentársele tienen que pagar caro por ahí, entonces tú crees que el Estado es un león demasiado poderoso, es un león que con solo ruir puede paralizarle el corazón a cualquiera y nosotros no lo vemos así. Por eso es que crees que nosotros somos más valientes. Nosotros vemos a un león cada vez más enfermo, el régimen está muy enfermo moral,
políticamente, socialmente, económicamente, han hundido a la nación en la peor de sus crisis, en la peor crisis de nuestra historia, y ellos no están ajenos a esas enfermedades que ellos han traído a la nación y han agravado, ¿no?, con su mentalidad equivocada durante las últimas 5 décadas, durante los últimos 55 años. Como nosotros sabemos que no son tan poderosos, que el poder de ellos radica o depende de nuestra sumisión, y que en la medida en que nosotros nos atrevemos a enfrentarlo, el miedo cambia de bando y los que empiezan a sentir miedo son ellos y no nosotros. Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos, y por eso tú no quieres o no te atreves a hacer lo que en verdad desearías hacer. Te aseguro de que si conversamos más a menudo, pronto vas a estarlo haciendo como lo hacemos nosotros, y quizás hasta mejor. El hombre y la madre siguieron diciéndome que no creían que fuese así, que el problema estaba en que había que tener mucho valor y nosotros lo teníamos y ellos no. Y como insistían en este punto, tuve que contarle algo, ¿no?, que anteriormente les mencioné. El experimento de Martin Seligman con 20 perros. 20 perros que dividió en dos grupos de 10 perros, con similares características. Un grupo lo introdujo en una jaula con ciertas características que permitían con mucha dificultad de encontrar una vía de escape, y al segundo grupo lo introdujo en una segunda jaula donde no había la más mínima posibilidad de escape. Empezaron a maltratar a ambos grupos de perros. Los perros de la jaula que tenían una vía de escape, a medida que los maltrataban y corrían y se estrellaban con las paredes de la jaula, terminaron encontrando la vía de escape y se fueron uno tras otro. Escaparon. Los de la jaula, que no tenían la más mínima posibilidad de vía de escape, extenuados, cansados, agotados, terminaron echados en el medio de la jaula, envueltos, pegados unos con otros, gritando y llorando lastimeramente. Inspiraban lástima estos 10 perros. Así sucesivamente, día por día, fue sometiendo a ambos grupos de perros. Y a propósito de perros, tenemos unos en el barrio que deben estarlos escuchando, bastante problemático. Nos están interrumpiendo la grabación, pero debemos continuar. Hay otras muchas cosas que hacer, todas generalmente por la libertad y la democracia de Cuba. Diariamente los perros eran sometidos a igual tratamiento. Los perros de la jaula que tenían vía de escape, nada más había que introducirlo en dicha jaula y escapaban uno tras otro. Los otros perros llegaron a acostumbrarse a los malos tratos, a los golpes, a los corrientazos, que lo que hacían al ser introducidos en la jaula era uno a otro, pegarse unos a otros, buscar protección uno debajo de otro, gritar lastimeramente y aguantar allí todos los malos tratos que contra ellos tenían lugar. Después de someterlo durante un tiempo a este tipo de tratamiento, unió a los 20 perros en una tercera jaula. La tercera jaula tenía vía de escape, pero no era igual, no estaba en el mismo sitio que la jaula que conocían los 10 perros de la primera jaula que mencionamos. Cuando los 20 perros fueron introducidos en dicha jaula, los 10 perros acostumbrados a buscar salida empezaron a buscar por dónde escapar y se fueron estrellando contra las paredes de la jaula hasta que encontraron cómo hacerlo y escaparon. Los 10 perros que estaban acostumbrados a aguantar los malos tratos diariamente, aún viendo que estos 10 perros se habían escapado, no hicieron lo más mínimo por salirse de la jaula. Continuaron echados, gritando, aullando, espumando por la boca, allí completamente indefenso, completamente abandonado a su suerte. No vieron que los otros se fueron y mucho menos imitaron lo que habían hecho los otros 10 perros. El sociólogo terminó llamando a estos síndromes de indefensión aprendida o desesperanza inducida. Somos solidarios con el hermano y amigo pueblo venezolano. Estamos a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Apoyamos a María Corina Machado, apoyamos a
Leopoldo López, apoyamos a Enrique Capriles, apoyamos a la unidad de la oposición democrática, a la mesa de la oposición democrática, apoyamos a los estudiantes que están luchando y que están sufriendo incluso no solamente torturas, golpes, sino que le están matando también, los apoyamos completamente. Los venezolanos sin duda tienen una realidad aún muy diferente a la nuestra. En el tiempo, en los casi 16 años, 15 años que lleva el régimen chavista en el poder, el chavismo no ha podido someter al pueblo venezolano a una situación de indefensión como la de los perros de la jaula que no tenía escape. Sin embargo, los Castro sí tuvieron la oportunidad, gracias al apoyo soviético, a los misiles nucleares soviéticos, a la KGB, a los asesores soviéticos, al apoyo económico soviético, sí tuvieron, y a la torpeza incluso de algunos políticos, de muchos políticos en el mundo occidental, que no fueron capaces de prever el peligro que representaba un régimen criminal como este a la entrada, a la puerta de la principal potencia democrática del mundo. Por todas esas razones los Castro sí pudieron hacer del pueblo cubano un pueblo indefenso, un pueblo que padece aún, y estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos por irle liberando de ese grave síndrome. Aún padece el pueblo cubano el síndrome de indefensión aprendida o de desesperanza inducida. Ya la aula está llena de huecos. Ya basta con que los cubanos decidamos salir a las calles a protestar, como lo hacen decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba constantemente, como lo hacen las damas de blanco y como lo hacen otros activistas, para hacer que el régimen colapse. Basta que se sumen decenas, centenares, miles de cubanos y el régimen de los hermanos Castro quiebra. El régimen de los hermanos Castro no está en condiciones de hacer lo que podían hacer en la década del 60, 70 y 80. Y aun cuando lo hiciesen, sería acelerar su final, terminarían de inmediato. Pero el síndrome sigue en la mente, en las mentes de muchísimos cubanos. Por eso estamos trabajando. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil? ¿Por qué vamos aún demasiado lento y sin la más mínima exageración? Nadie ha avanzado en este tipo de lucha de liberar a los cubanos del síndrome de indefensión aprendida o de desesperanza inducida, como lo ha hecho la UNPACU en menos de 3 años. En menos de 3 años hemos avanzado más en esto que cualquiera en los últimos años, en los últimos 15 años en Cuba, que cualquier organización, porque priorizamos constantemente la labor directa con la población para que se informen y pierdan el miedo. ¿Por qué no podemos hacerlo de manera más efectiva? Por una sencilla razón. Exceptuando a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, exceptuando algunas otras organizaciones exiliadas como el GATT, que también dan su aporte, exceptuando a un pequeño grupo de patriotas cubanos, no contamos con el apoyo desde el exterior que tuvo Martí en su momento, salvando la distancia en el tiempo, y que tuvo Fidel Castro de los exiliados cubanos en su momento cuando se enfrentó al régimen de Fulgencio Batista. Cuando tengamos suficiente recursos para esa labor modesta todavía que estamos haciendo de informar diariamente a la población a través de discos, a través de memory flash, a través de impresos hechos con mucha dificultad, cuando podamos diariamente, cuando tengamos las redes creadas, que en Santiago de Cuba funcionan muy bien, funcionan como no funcionan en casi ninguna parte del país, funcionan en otras partes, no al nivel de Santiago de Cuba, pero funcionan en Matanza, funcionan en Santa Clara, funcionan en La Habana. Pero cuando tengamos redes efectivas, al estilo la que tiene la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, y recursos suficientes para semanalmente estarle llevando información a los cubanos en cientos, en miles de discos, como estamos haciendo modestamente gracias al apoyo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, entonces sí nos pueden decir que somos una pena en comparación con los venezolanos. Ese hermano pueblo aún tiene estructuras y medios de información, con todos los golpes fuertes que le ha dado el régimen chavista a la prensa libre, a la televisión
independiente, con todos esos golpes todavía los venezolanos tienen mecanismos de comunicación, de información, estructura que los cubanos no tenemos hace más de 60 años, hace más de 55 años como mínimo. Esa es la gran diferencia entre los venezolanos y los cubanos. Cuando seamos, o cuando sean los demócratas del continente americano, cuando sean los cubanos exiliados, todos, no un pequeño grupo o una organización, cuando sean los demócratas de Europa Occidental y de otras partes del mundo suficientemente solidarios con organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba y otras que trabajan de manera seria por la libertad y la democracia de Cuba, entonces verán cómo el síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida empieza a desaparecer vertiginosamente de las mentes de los cubanos. Mientras tanto, seguiremos luchando con total estoicismo, con muchísimo sacrificio, en condiciones muy desiguales, y seguiremos avanzando gracias a esos pocos que nos apoyan, gracias a esos pocos que nos ayudan. Por eso, repito, la gran diferencia entre la indefensión de los cubanos y el valor que miles de venezolanos están demostrando diariamente en las calles de su país. La mayoría de los cubanos todavía tiene una mentalidad de indefensión y de perdedores. Todavía miran a la dictadura de rodillas y por eso la ven tan fuerte y tan poderosa. Los que ya le perdimos el miedo y la miramos de frente y la enfrentamos y la combatimos y luchamos abiertamente contra ella, necesitamos ampliar nuestros mecanismos para, en un plazo de tiempo lo más breve posible, hacer de que otros asuman una postura similar. Ahí está, repito, la gran diferencia. Ahora bien, con todas las limitaciones que tenemos, con todos los problemas que tenemos, si contásemos con un 50% del apoyo que se dan estos regímenes autoritarios y dictatoriales, entre ellos, entre los demócratas o de los demócratas del mundo entero hacia nosotros, también le podíamos asegurar, ok, morimos todos fusilados, y ay del mundo si permite que el régimen cubano a estas alturas cometa tamaño genocidio, tamaña barbaridad. Es decir, si nos apoyásemos o tuviésemos o contásemos con la efectiva solidaridad que requerimos, podríamos decir entonces que fuésemos, no solamente estuviésemos a punto de democratizar a nuestra nación, sino de que fuésemos mejores aliados de los demócratas del mundo entero, porque no solamente nos solidarizaríamos de palabras, sino también en acción, que lo estamos haciendo con pequeñas acciones en comparación con las que se han venido dando en Ucrania, con las que se han venido dando en Venezuela. Y mencionando Ucrania, cualquiera me diría, los ucranianos también sufrieron un régimen totalitario comunista, y yo le diría, tuvieron más de 70 años con él sobre su cabeza, y gracias a una serie de factores internacionales se vino abajo el comunismo y pudieron liberarse de ese yugo. Luego han enfrentado regímenes dictatoriales, regímenes autoritarios como el de Yanukovych o como el que enfrentan los bielorrusos con el de Alexander Lukashenko, pero su situación, sin duda, la de Bielorrusia sigue siendo muy difícil, muy compleja, pero la de Ucrania también es muchísimo mejor. Habían partidos políticos legalmente constituidos, medios de prensa independientes, y hay mecanismos de convocatoria. En Cuba, ¿cuántos cubanos serían los que podrían recibir un mensaje convocándole a las plazas a través, digamos, de las redes sociales? Un mínimo por ciento. En Cuba sigue el régimen controlando los servicios de internet y a los precios, ¿no?, que se lo brindan a la población en su sitio, porque no lo podemos tener en nuestra vivienda, resultan totalmente prohibitivos. Repito, las diferencias son muchas. Ahora, con esfuerzo, con sacrificio, vamos a continuar luchando para nosotros también salir a las calles en miles, en número de miles, a conquistar los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano, a traer libertad y democracia a nuestra nación. Esa es la realidad que vivimos los cubanos, esa es la situación que vive Venezuela, esa es la situación que tenemos en el continente.
los demócratas debemos ser más solidarios unos con otros, porque estos regímenes autoritarios lo son demasiado para hacer el mal, son demasiado unidos, demasiado solidarios. Y si no, veamos el número de agentes represivos cubanos que, como el régimen sabe que aquí todavía tiene paralizada la mayoría de la población, se da el lujo de sacar a sus agentes represivos de sus unidades y mandarlos a reprimir, a matar a hermanos venezolanos. Eso lo condenamos, lo sentimos, nos apena saber que compatriotas nuestros se dedican a este tipo de cosas, pero no es justificación. Sabemos que es parte de la naturaleza humana. Todas estas dictaduras tienen siempre, o convencen, o crean a este tipo de individuos capaces de cualquier exceso y muy sumisos a sus amos. Lo tuvo la Alemania en tiempos de Hitler, lo tuvo la culta Italia en tiempos de Mussolini, lo tuvo Portugal en tiempos de la dictadura militar, lo tuvo España en tiempos del general Francisco Franco, lo tuvo Chile, lo ha tenido casi toda Latinoamérica. Son pocas las naciones en el mundo que pueden decir que desde su constitución o desde que se convirtieron en república o en monarquía constitucionales, ya sea cual sea el modelo que hayan asumido su pueblo, nunca han tenido una dictadura. Muchísimas la han tenido. Los cubanos no somos la excepción, aunque desgraciadamente seamos en el hemisferio occidental lo que tengamos, ¿no? O vengamos sufriendo la más larga, la más longeva tiranía, la más cruel, la más terrorista tiranía que se haya conocido. Nuestra intención, seguir luchando, seguir trabajando porque los cubanos se liberen del síndrome de indefensión aprendida y desesperanza inducida, que sientan que todos unidos podemos sacar al régimen castrista del poder y podemos traer libertad, respeto a los derechos humanos, bienestar, prosperidad, justicia, felicidad al pueblo cubano. Y que entonces podamos ser solidarios con el resto de los pueblos vecinos cuando, por desgracia, se vean en situaciones como la que está viviendo la hermana nación venezolana. De hecho, la relación que existe entre el régimen castrista y el régimen venezolano es de mutuo beneficio. El régimen castrista, con asesores militares, con represores, con esbirros, ayuda a sostener al régimen de Nicolás Maduro, y el régimen de Nicolás Maduro, con el petróleo del pueblo venezolano, ayuda a sostener al régimen de los Castro. No nos puede inculpar solamente a los cubanos de que, a los malos cubanos, de que son el sostén del régimen chavista. El régimen castrista, sin duda, sin el petróleo venezolano que empezaron a recibir desde el mismo inicio de que Chávez, sí, desde el mismo momento en que Chávez asumió el poder, ha sido un salvavidas de vital importancia para el régimen castrista.